Storytime de cuando me fui a estudiar a Irlanda, dizque un año y me regresé al mes. Primero que nada, disculpen mi voz mormada, estoy enferma, me dio gripa. Bueno, comencemos. Esto fue en segundo de secundaria cuando yo tenía 14 años. Voy a abrir aquí un gran paréntesis para dar un poco de contexto. En esa época, bueno, muchos no lo saben, pero yo estudié actuación en Televisa, eso es otra historia. Estuve ahí 2 años y es muy intenso. Básicamente yo iba a la escuela y saliendo comía en el coche, me cambiaba en el coche y me iba al CEA de Televisa y estaba ahí de 4 a 8 de la noche de lunes a viernes. Esto es importante porque tiene que ver con mi decisión. Obviamente, como mi vida era ir a la escuela y saliendo luego irme a Televisa, como que mi vida social en ese entonces estaba mucho más en mis amiguitos de Televisa de las tardes que mis amigos de la escuela, porque obviamente me invitaban, por ejemplo, a cumpleaños, fiestecitas y yo nunca podía ir, entonces me dejaron de invitar. Y cuando me gradué del CEA, que ya no tenía que ir, y regresé a que toda mi vida era a la escuela, pues no me sentía ni de aquí ni de allá. En la escuela tenía solamente una amiga. Veía como todas las demás ya estaban empezando a ir a fiestecitas o hacían planes con los niños, por ejemplo, porque contexto, mi escuela era de puras niñas. Y yo me había alejado mucho de todo eso y como que me estaba costando volver a llevarme también con las niñas de la escuela. Y bueno, un día en la escuela llevaron a una de esas empresas donde te enseñan lugares a donde te puedes ir de intercambio. Yo dije, es mi momento, no tengo nada que hacer aquí, no tenía tantos amigos, entonces dije, me voy. Obviamente vimos todo el proceso, elegí la escuela a la que me quería ir, estaba en Irlanda, en Dublín. Hice todos los exámenes, lo psicológico, y esto iba a ser justo para entrar a segundo de secundaria allá en Irlanda. Y pues bueno, llegó el día, me fui. Estaba la neta muy nerviosa porque yo en esos momentos no era una persona tan social, entonces me costaba hacer amigas y yo dije, ¿qué tal que no hago ninguna amiga? Pero dije, ni modo, es lo que yo quería, le voy a echar ganas, si se puede. Mis papás me fueron a dejar al aeropuerto y me acuerdo que todas teníamos que ir de verde, entonces en el aeropuerto de México me acuerdo que hice el grupo de amigas y justamente nos tocó en el avión todas como cerca de la misma zona, entonces nos fuimos platicando. Nos llevamos increíble, yo estaba emocionadísima, dije ya el mejor año de mi vida, y entonces hicimos escala en Ámsterdam. Me acuerdo perfecto que estábamos sentadas todas en circulito esperando abordar el siguiente vuelo de Ámsterdam a Dublín, y a todas les empezaron a llegar mensajes de sus mamás. Empezaron a decir, me tocó amarillo, me tocó amarillo. Contexto, dividían como el lugar donde te quedas como por, no por casas porque era un mismo edificio, pero como por secciones, y había amarillo, rosa, azul y no me acuerdo qué otro color. A mí no me llegaba nada, yo marcándole a mi mamá no me contestaba. Todo el grupito, todas mis amigas, todas las niñas con las que me llevé perfecto que hice en el aeropuerto y en todo el trayecto, les tocó en la casa amarilla. Me llega el correo, me lo manda mi mamá y a mí me tocó en la azul. Era la única que le había tocado en la azul. Dije, de verdad, ¿por qué a mí? Porque aparte, o sea, en todo ese trayecto, que ya se habían hecho los grupitos, entonces yo estaba muy cómoda y sabía que llegando allá nos iban a separar y otra vez iba a tener que volver a socializar y era algo que me costaba. Obviamente me desanimé, yo tratando de aguantarme las lágrimas así de... Pero dije, bueno, no importa, vamos a conocer a las niñas de mi casa, a ver qué tal. Llegamos a la escuela como de madrugada, entonces tenías que ir a buscar tu nombre en todos los cuartos. A mí me tocó en un cuarto de 5 niñas con una española, 3 mexicanas y yo. Y eso también es súper importante. Yo me fui con la idea de que va a ser un intercambio súper internacional, voy a tener amigos de China, de todos lados. Y no, literalmente éramos puras mexicanas, de toda la república, pero puras mexicanas. Otra cosa, aparte de que me separaron de mis amigas, yo iba con una idea de la escuela increíble, porque obviamente te enseñan todos los videos, te la vas a pasar wow, te enseñan las instalaciones. Me habían dicho que tenían un gimnasio con un entrenador personal y que había un chef y que las dietas y todo eso. Para empezar llegué y el gimnasio era una puerta, o sea, como una bodega, un choricito con 3 caminadoras. Ese era el gimnasio. La comida que nos daban era, por ejemplo, viernes de pescado, me acuerdo perfecto que era viernes de pescado, y era un filetito de pescado para cada niña de la mesa. Nos sentábamos como en una mesa de 6 y en la mesa había roles, entonces una se paraba por la comida y la traía a la mesa. La de al lado tenía que servir, la otra recogía, ¿saben? Bueno, pues en mi mesa había una niña que no respetaba esas reglas. La que le tocaba llevar la comida la llevaba y la niña se servía cuando no le tocaba y agarraba, pon tú que 2 filetitos cuando había uno para cada una. No sé si también, o sea, tenga mucho que ver con mi personalidad, pero siempre he sido muy picky y mi mesa era un caos. O sea, había niñas que comían así con la boca abierta, todo así rápido, y yo, o sea, yo estaba en trauma. O sea, para mí era imposible que si veía que la comida estaba contada para cada una, que yo agarrara más. O sea, no me cabía en la cabeza eso, o sea, no. Pero bueno, para esto no estaba con mis amigas, mi hora de la comida era un estrés, no lo disfrutaba para nada. Una de las cosas que más me costó, que yo no tenía idea, era que te quitaban el celular, te quitan tu chip, solamente podías hablar 20 minutos con quien tú quisieras. Y obviamente la escuela te guardaba el celular, te lo daba los 20 minutos y después te lo quitaba y tú no podías tenerlo. Yo obviamente diario hablaba con mis papás. La primera semana fue un infierno para mí.
Como jamás había estado fuera de mi casa tanto tiempo, extrañaba demasiado. Que no pudiera hablar cuando yo quisiera o decirle a mi mamá te extraño cuando yo quisiera, eso para mí era un problema. Y luego, hace cuenta que había como castigos y te castigaban el internet si en tu cuarto algo no funcionaba. En mi cuarto había una niña que la verdad me caía muy bien, pero me enojaba muchísimo que, por ejemplo, tenías que estar a las 8 acostada en tu cama. Y esta niña así de que su mascarilla, su skincare, traía 1000 revistas, me acuerdo que traía revistas. El punto es que nunca estaba puntual en el cuarto, entonces varias veces nos castigaron el internet, y castigar el internet significa no hablar con tu familia ese día. Era lo único que yo esperaba en todo el día, hablar con mi mamá. Esto está, de verdad, no saben. Si alguien de la escuela está viendo esto, lo lamento. Mi mamá, en modo salvadora, consiguió el contacto de una señora que vivía allá en Irlanda que le hacía favores pues a las familias allá. El punto es que mi mamá contactó a la señora por Facebook, le pidió que por favor comprara un iPhone. La señora compró un osito de peluche y metió, o sea, abrió el oso y metió el iPhone como adentro del oso y le puso un cierre que se escondía. De repente me dicen como, ay, tienes visitas, te vino a visitar tu tía. Y yo así de, ¿qué tía? Me llevaron a un cuartito donde recibías visitas y así de, ay, ¿cómo está la señora? O sea, yo en la vida la había visto. Yo, hola tía, o sea, yo conozco a mi mamá, yo sabía que algo había hecho. El punto es que me da el osito, me abraza y me dice, adentro viene un teléfono, no sé qué, metió el cargador y todo. Y ya yo en las noches me iba al baño, me encerraba literal en mi jet lag. Esto fue como los primeros 15 días. Dije, bueno, ya con teléfono, ahora sí ya me la voy a pasar bien, ya no me va a costar tanto extrañar a mi familia. Y de verdad cuando daba un paso hacia adelante, pasaba algo que yo decía, no quiero. Y bueno, regresando a lo de las casas, estos grupos los hacen según un examen psicológico. Entonces en la casa azul, que era donde yo estaba, todas las niñas eran muchísimo más como pesadas, de carácter fuerte. Y la amarilla era como más tranquilo el ambiente. El punto es que en mi casa, la azul, hubo muchas situaciones de bullying porque había un grupo de niñas que molestaban mucho a una niña. Y para mí era un conflicto porque yo no me quería llevar con las niñas que molestaban, pero tampoco me quería llevar con el lado al que molestaban, entonces estaba como en medio. Entonces solamente me llevaba bien con mi vecina de litera de mi cuarto, que se llama Jime. Si estás viendo esto, te mando un abrazo. Ya cuando empecé a ver estas situaciones de bullying y todo esto fue cuando yo intenté hacer algo porque me cambiaran de casa. Realmente mis papás hablaron con la escuela, con la directora, yo fui a hablar con todas las consagradas y aparte te daban como bonus para que compraras cositas en una tiendita de la escuela si hablabas en inglés. Entonces yo fui a pedir mi reclamo y mi cambio de casa en inglés. Cuando todas las consagradas, la directora, todas hablaban español y son mexicanas. Pero bueno, yo hice el esfuerzo, dije mis argumentos y no hubo manera alguna de que la directora aceptara cambiarme de casa. Lo único que me decía era, es que Dios te puso aquí por algo y es que si no puedes confiar en los planes de Dios, pues ok, entiendo toda la parte espiritual, lo respeto y todo, pero también iba a pasármela bien y no me la estaba pasando padre ahí. Cuando vi que de verdad la directora estaba negada, dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, no me llevaba un mes y dije, no me voy a aguantar un año. La comida limitada, porque esto no se los he contado. Como la comida dizque la hacía un chef y estaba medida y así, y no podías tener snacks en tus cuartos. Obviamente los fines de semana que íbamos al centro comercial había un supercito muy famoso. De todas compraban galletas, papas, pura porquería. Y como yo me moría de hambre en la semana, guardaba mis galletas que compraba el fin de semana y las escondía como en mi maleta, abajo de la almohada, para literal comérmelo cuando quisiera, porque la verdad sí me daba mucha hambre. Y hacían revisiones de cuarto y de repente yo llegaba a querer una galleta, un dulcecito y ya no estaba. O sea, quitaban toda la comida que llevabas y escondías en tus maletas, te la quitaban. Pero me enojaba muchísimo que no podía hablar por mi celular cuando yo quisiera, comer cuando yo quisiera, convivir con las niñas que me caían bien cuando yo quisiera, ¿saben? Y ya aparte de todo, yo creo que fue muchísimo por mi tipo de personalidad. Como que yo siempre pensaba mucho en las demás y veía que a todas les daba igual. Por ejemplo, compartíamos regadera y yo sí soy mucho de, bueno, si compartimos, la dejo la más limpia posible para que la que sigue pues le toque bien. Igual con la comida, igual con el cuarto, así con todo. Bueno, ya para no hacerlo más largo, obviamente sí hubo momentos padres, no estoy diciendo que fue una experiencia terrible, pero había varias cositas que chocaban muchísimo con lo que yo estaba acostumbrada, que había unas cosas que ok, lo toleraba, pero otras que dije, la verdad no me quiero aguantar un año así. Y bueno, después de mucho tiempo de que me trataran de convencer, de que me llevaban regalos y no querían que me fuera, me fui. Una consagrada me llevó al aeropuerto y me regresé solita desde Irlanda hasta México. La verdad no me arrepiento para nada de haberme regresado, como que siempre tuve en claro que no era el tipo de experiencia para mí, porque sé que es algo muy padre y que mucha gente se va y que a todo el mundo le gusta, pero pues no fue para mí. Y lo sé porque me pongo a pensar, a ver, si me hubieran cambiado de casa me hubiera quedado todo el año y la verdad no. O sea, no era tanto la incomodidad de casa, era más bien todo lo demás y que no me sentía cómoda. Y pues esa es la historia.